Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Y llegamos a noviembre y lo hacemos con la resaca, entiéndanme bien, del 40 aniversario de Iberaval, que va a estar muy presente en este podcast junto con otros dos contenidos, que son el Fondo de Titulización Aquisgrán, del que hablaremos con su director general, Eusebio Martín, y también Ferran Martínez, el exjugador de baloncesto, que ya verán cómo nos va a sorprender con una charla interesantísima sobre, por ejemplo, computación cuántica o inversiones a futuro. Les pido que den una oportunidad al podcast Compromiso Iberaval. Este es el número 11 de los episodios que ya llevamos emitiendo a las diferentes plataformas de streaming y a YouTube. Gracias por estar ahí. Compromiso Iberaval. Tiempo antes de que el humorista Edu Soto pusiese de moda en prime time a su nen, un tal Ferran Martínez Garriga derrochaba calidad por las canchas de baloncesto de Europa y de medio mundo. Ferran debutó con apenas 16 años en el Barcelona junto a Epi, Solozábal, Audi Norris. Martínez, 2 metros 13 centímetros de gran persona, según los registros algo menos de altura, que nos lo explicará, pero con hasta 156 internacionalidades con la selección española, tiene muchos logros, como por ejemplo 7 ligas ACB, 5 con el FC Barcelona y 2 con el Juventud de Badalona y una griega con el Panathinaikos. Pero Ferran, un tipo bregado en 1000 batallas, ya sabía que era diferente incluso antes de competir con las élites. Mientras otros llevaban las Game Boy para los viajes, él cargaba con un portátil que era como de hormigón armado, de diferentes kilos, ¿no? Cuéntanos, Ferran, lo primero, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a este podcast de Iberaval. ¿Cuándo te diste tú cuenta de que había que tener la cabeza bien amueblada una vez que uno se dedicaba al deporte y tenía que tener otras miras a posteriori? Hola, pues mira, gracias por la introducción, está muy bien. No, bueno, básicamente yo antes ya de cuando jugaba en el infantil del Barça o incluso antes ya tenía, digamos, devoción por la tecnología. Me llamaba mucho la atención el tema de los ordenadores, la programación, en unos tiempos en los cuales no existían, ¿no?, los ordenadores. O cuando llegó el primer Spectrum, yo me lo compré y entonces vi que no solo era para jugar, sino que podías hacer muchas otras cosas, ¿no? Y pronto pues empecé a comprarme el IBM XT, el AT y otros ordenadores más grandes, hasta que, bueno, pude comprarme también un ordenador portátil Epson, como decías, de 5 kilos. Y es verdad que, bueno, yo me llevaba el ordenador a los viajes, igual que otros jugadores se llevaban la Game Boy, que acababa de salir también, o otras cosas. Y, bueno, yo lo que me di cuenta es que podías hacer muchas otras cosas, aparte de entrenar y de jugar, aunque eso sí que me absorbía el 100% de mi tiempo, pero en las horas muertas en los aviones, en los viajes en autocar, en los hoteles, pues ya al principio me gustaba programar, después ya hacer estadísticas, empezar a utilizar hojas de cálculo como el Lotus 123, que no existía antes la Excel. Y bueno, ya empecé con temas de estadísticas, pero luego ya pasé a temas de planificarme algunos aspectos financieros y todo esto, ¿no? Pero para mí era un hobby, realmente, no era ni una obligación ni algo que se me hiciera pesado. Ferran, siempre dices, y perdona que te tutee, que tras acabar con esos 34 años tu carrera profesional, dejabas atrás una vida como deportista para empezar la vida real. Entiendo que ese choque no es fácil. No es nada fácil. Es un cambio brutal de rutinas y más cuando esta rutina la llevaba haciendo desde muy pequeño.
porque entré con 12 años en el Barça y a los 16 ya estaba en el primer equipo, y es siempre el mismo tipo de vida, entrenar mañana y tarde, viajes, partidos, y también estudiar en mis ratos libres o hacer otras cosas, pero básicamente sin ningún tipo de descanso, ni en Navidad ni en verano. No es como ahora, que hay mucha más flexibilidad, afortunadamente, pero nosotros empalmábamos el final de la Liga ACB con el principio de la selección española, acabamos los mundiales o los Juegos Olímpicos y empezábamos otra vez la Liga. Y sí, fue un choque muy fuerte, pero bueno, descubrí que tenía algo que no había tenido nunca, que era tiempo. Y ese tiempo libre lo llené rápidamente. Primero, pues la cabeza me explotaba para hacer 1000 cosas, y luego sabía que necesitaba también herramientas para estas ideas ponerlas en marcha, ¿no? Y a pesar de que sí que había estudiado algún tema financiero y temas informáticos, y había hecho muchos cursos de programación y todo esto, pues bueno, pude hacer también estudios de análisis financiero y renta variable. Luego también hice un Executive MBA con las prácticas en San Francisco, esto fue con La Salle, la Universidad Ramon Llull. Y bueno, vi que los contactos que ya había tenido como jugador, sumado a los valores que nos enseña el deporte, como el juego en equipo, la superación personal y todo esto, ligado a unos conocimientos, pues bueno, esto te podía abrir 1000 puertas, y es lo que hice, ¿no? Fue un choque, sí, porque fue por una lesión de rodilla, pero enseguida me puse las pilas. Hablabas, Ferran, bueno, esta entrevista surge, hay que contarlo, gracias siempre a esa labor de Luis Ruano, que hace un tiempo pues presentaba el informe GEM, porque este podcast de noviembre, pues y esta entrevista, aparte de esa presentación el pasado 15 de octubre en Logroño, del informe GEM donde estaba Ferran. Y en esa charla, una charla interesantísima, hablabas de que tú te formas sobre todo porque es algo que nos ocurre a muchos, ¿no? Por ejemplo, ahora que está muy de moda el marketing digital, hay que formarse, ¿no? Porque muchas veces parece que te sientes engañado, ¿no? Probablemente no ocurra siempre, ¿no? Pero tú explicabas eso, ¿no? Tú te formaste en el ámbito financiero, aparte de porque te gustaba, porque querías llevar el control de tu vida, ¿no? Sí, yo creo que uno nunca deja de formarse al final, y que si consigues, digamos, apasionarte por, entre comillas, el conocimiento o ser muy curioso y querer aprender cosas, eso no tiene precio al final, porque conviertes algo que para muchos es como una obligación, pues lo conviertes también casi en un hobby. Entonces es verdad que bueno, me gusta siempre leer mucho, aprender de muchas cosas, intentar también rodearme de gente que sea mucho mejor que yo, y aprender de ellos, ¿no? E intentar ir creando equipos, y de esta manera, pues la verdad es que te enriqueces mucho, sobre todo personalmente, ¿no? Compartiendo muchas cosas. Un poco la mentalidad que yo he vivido también en algunos viajes a Estados Unidos, ¿no? Que veías la gente emprendedora de allí con diferente carácter que nosotros, muchísimo más abiertos, comparten muchas más cosas, sin tantos miedos a que les puedas quitar la idea y cosas de este tipo que no tienen mucho sentido. Y al final hay que abrirse y pensar a lo grande y ver muchas realidades de todo el mundo para darte cuenta de que, bueno, cuanto más sepas, mucho mejor. Ferran, tú eres de la generación, vamos a decir, previa a Pau y a toda la gente que se va a Estados Unidos, ya que hablabas de Estados Unidos tú. Tú estuviste a punto de saltar a la NBA. Esto es un poquito porque los que ya tenemos una edad sí que lo recordamos, pero bueno, este podcast también lo escucha gente más joven. No era tan fácil, o así lo veo yo, ¿no? El salto a la NBA. Tú eras uno de los mejores pivots de Europa, bueno, basta con ver las estadísticas, anotador, reboteador, etcétera. Cuéntanos, por quien no lo conozca, ¿no? ¿Por qué no diste ese salto a la NBA? Bueno, es verdad que era muchísimo más difícil que ahora. Solo fíjate que no había internet, entonces al no existir internet, solo te podías fiar de lo que te decían tus agentes o de las noticias que te podían llegar a través de terceras personas, ¿no? Es verdad que quedé mejor jugador de Europa Junior en el Campeonato de Europa Junior. Allí habían muchos scouts de la NBA y bueno, de 3 o 4 franquicias que me dijeron la oportunidad de poder entrar en el draft en primera ronda. Entonces,
claro, para mí era como un sueño, nadie lo había hecho hasta este momento, ni Fernando Martín, porque él fue a la NBA posterior. Pero bueno, claro, lo delegué todo en mis representantes en aquella época, cuando salió el draft, que yo tenía que estar y no aparecí en el draft, bueno, no entendía nada, ¿no? Con los años me di cuenta de que, bueno, eran otros tiempos y se hizo muy mal las gestiones y al final, bueno, quedó como que, bueno, ya podría ir más adelante como agente libre, pero tampoco existían en aquella época las cláusulas buyout y pese a tener varias opciones de ir tanto a Houston Rockets como a Chicago Bulls, como a Dallas Mavericks también, o Toronto Raptors, pues tenía que siempre que esperar la finalización de los contratos. Y cuando se dio la oportunidad realmente, en el 98, cuando yo estaba en Panathinaikos, pues me fui ahí al campus de verano, los entrenamientos y todo esto, y se decretó el lockout más duro de la historia de la NBA, porque era un lockout que no te permitían contratos temporales en Europa para luego volver a la NBA, y tuve que tomar una decisión con 29 años de arriesgarme a estar un año sin jugar o volver otra vez a Panathinaikos, ¿no? Que me hicieron una muy buena oferta. Y entonces ese año jugamos en Panathinaikos al lado de jugadores como Byron Scott, que había ganado muchos anillos con los Lakers, o John Salley también, de Detroit Pistons, o Dino Radja, de Boston Celtics. O sea, un auténtico equipazo. Bueno, ya no tuve esa oportunidad. Seguro que si hubiera nacido 10 años más tarde, pues hubiera sido mucho más fácil y hubiera estado en la NBA. También es verdad que como universitario tuve ofertas de 4 becas de 4 universidades muy importantes de allí y también cosas de la inexperiencia y del momento. Yo ya había firmado un contrato profesional con el Barcelona, entonces sabes que cuando has jugado como profesional no puedes jugar en universidades americanas. Esto me cerró las puertas para poder ir a las mejores universidades de las que tenía becas deportivas de 4 años. De ahí hubiera dado el salto directamente. Eso me intentó ayudar Antonio Díaz Miguel también en que pudiera ir, pero tampoco fue posible porque era un contrato con el Barça y lógicamente ellos no se querían desprender de mí y no hubiera tenido opciones. Hubiera ido y vuelto a los pocos días. Pero tampoco me quejo, ¿eh? Son anécdotas de hace mucho tiempo. Experiencias, Ferran. Oye, sí. Cualquiera que te escucha hablar, lo comentábamos aquel día en Logroño, ve que tienes la cabeza muy bien amueblada y no son palabras de peloteo, por decirlo llanamente, porque estamos hablando. Gracias. Pero es cierto que hay muchos casos de juguetes rotos en el deporte, también en el deporte, quiero decir. Otros también han sabido gestionar muy bien sus recursos, como yo creo que es tu caso. Vamos a hablar de un caso concreto, que lo digo porque tú has trabajado con él, que es con Leo Messi, que ha protagonizado no solo por ese cambio de aires de este pasado verano, sino por todo lo que lleva haciendo a lo largo de su carrera profesional. Pero cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de trabajar con Messi y, si no me equivoco, en sus primeros años, ¿no? Como profesional, ¿no? Sí, bueno, sí, yo estaba, bueno, es verdad que cuando me retiré de básquet y empecé a estudiar y tal, entré al principio en una empresa del grupo MediaPro que se llamaba Media Sports Marketing. En esa compañía había una unidad de representación que en aquel momento llevaba Josep María Minguella, uno de los mejores agentes que ha habido en España. Y cuando se disolvió esta unidad dentro del grupo, bueno, yo y otros 3 agentes FIFA y otro jugador de básquet, Manel Bosch, que le fiché para que se dedicara más a temas de básquet y tal, bueno, montamos una compañía que se llamaba Global Sports Advisors, que era básicamente de representación de fútbol y de básquet y de temas de imagen. En aquel tiempo, digamos, hablamos del año 2004 más o menos, en el cual no se llevaba aún mucho estos contratos de imagen de ahora, ¿no? Y sí, recuerdo que me presentaron a un jugador joven del Barça, Leo Messi. Él ya había debutado en el primer equipo y había tenido un impacto brutal en su debut. Y bueno, es verdad que lo que hicimos en aquel momento, me encargué del contrato junto con sus asesores fiscales y sus abogados y su padre, pues un contrato con el Banc Sabadell, que fue un contrato de imagen que fue muy bueno para todas las partes, donde él anunciaba un tipo de tarjeta para gente joven que se llamaba Click-On, y ahí es cuando, bueno, cuando nos conocimos y cuando hicimos
este acuerdo con el banco, que fue un acuerdo que duró 4 años y fue en los inicios de su carrera, pero en aquel momento ya era un jugador brillante y al primer año ya de este primer contrato que tuvo, pues ya explotó como la gran figura mundial que es, ¿no? A partir de ahí solo ha ido subiendo y subiendo y subiendo. De hecho, 2004, si no recuerdo mal, es el año del gol al Getafe, es el gol mítico que todavía recordamos, incluso los que no somos del Barça. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo que le hizo un hat-trick al Madrid también por aquella época y sí, bueno, él tuvo un impacto muy fuerte en el primer equipo y fue también no solo Messi, sino una generación de jugadores como Iniesta, como Xavi, como todos estos jugadores, pues que claro, hicieron del Barça el equipazo que fue durante todos aquellos años. Una generación de jugadores muy jóvenes, salidos todos de la cantera y bueno, unos años muy, muy buenos, es verdad. Bueno, iba a decir esperemos que vuelvan, pero eso ya para los cronistas, ¿no? Ferran, 2 preguntas más y no te queremos robar mucho más tiempo, que sabemos que tienes mucho trabajo, pero sí comentabas en Logroño también que no hay nada mejor en la vida, o una de las mejores cosas de la vida, es unir las pasiones para que aquello que uno hace todos los días, que al final es trabajo, se convierta en otra cosa, ¿no? Tú hablabas de la tecnología, del emprendimiento y las finanzas, incluso yo añadiría el deporte, ¿no? A esa terna tuya, ¿no? Pero estás convencido de que es así, ¿no? Sí, bueno, sí, yo cuando jugaba ya era así, o sea, al principio, cuando eres jugador de básquet y de golpe, sin darte cuenta, ya eres un profesional, estás en una dinámica profesional, tienes que intentar que cada día para ti sea como un reto o un estímulo nuevo. Entonces, yo cada día decía, qué suerte que tengo poder estar en estos equipos que estoy, poder ir a entrenar cada día. Cuando ya te vas haciendo mayor, tienes que ir buscando también estos objetivos diarios pequeños, pues para poder disfrutar a tope de lo que haces cada día, ¿no? Porque ya tienes más lesiones, ya estás más, digamos, tocado físicamente, pero tienes que seguir y estar al máximo nivel. Y en la vida es lo mismo, o sea, al final, si tú haces las cosas que te apasionan, para ti no es ni un trabajo, es casi como aquel que dice un hobby, porque lo disfrutas en cada momento. Entonces, aparte de unir deporte, finanzas y tecnología, incorporas la parte creativa, porque para mí es muy, digamos, muy bonito, ¿no? Cada día levantarme y decir, ostras, hoy, a ver qué pasará hoy, ¿no? Porque cada día surgen sorpresas nuevas y oportunidades nuevas y conoces gente diferente y de una cosa te lleva a la otra. Entonces, eso es al final un estímulo diario y bueno, lógicamente todo esto, hacerlo de manera ordenada, disciplinada y con equipos a tu alrededor muy buenos. O sea, uno solo no hace absolutamente nada, sino que lo bonito es poderlo compartir con otras gentes, ¿no? Entonces, sí, es verdad que bueno, uno estas pasiones y al final una cosa lleva a la otra y bueno, yo siempre digo que el deporte para mí ha sido una escuela de vida y luego empiezas a aplicar lo que has aprendido en esta escuela cuando te retiras y bueno, me va bien, estoy contento, hemos tenido la suerte de vivir muchas cosas también con mi familia, con mis hijos en muchos países donde hemos vivido, como en Grecia, como en Italia, y esto es un enriquecimiento personal que, bueno, yo creo que es la mejor riqueza que puedes tener. Actualmente inviertes, corrígeme si me equivoco, en más de 30 startups de diferentes sectores y tú eres un firme convencido del futuro, de que el futuro está en la computación cuántica. Explícanos un poco dónde estás viendo el futuro, valga la redundancia, y por qué consideras que es tan importante la computación cuántica, un poco para que nos entiendan los oyentes. Sí, yo creo que lo chulo también, igual que en su día, en los años, digamos, mediados de los 80, casi 82, 83, la gente no sabía lo que eran los ordenadores personales, ya me interesó, o la gente ya no sabía para qué servía un módem. Yo ya me conectaba a las BBS americanas cuando no existía internet y me conectaba a una red que se llamaba Telnet americana y sabía que iba a haber una revolución que era internet. La segunda revolución muy grande que estamos viviendo ahora mismo ya es el internet del valor o blockchain
pero la futura, la que será dentro de 20, 30 años, es la cuántica, la computación cuántica y todas las aplicaciones reales que va a tener. La gente siempre, claro, todo esto cuando lo cuentas parece que sea como ciencia ficción, pero también era ciencia ficción poder hacer una videoconferencia sin gastarte un euro, con 4K de calidad y con un terminal móvil, pues hace 30 años. Y fíjate ahora, sin Zoom, ¿qué seríamos, no? Y sin un smartphone. Pues lo mismo va a pasar dentro de 20, 30 años, los que sea, cuando existan unos ordenadores capaces de pulverizar absolutamente cualquier tipo de código o cualquier tipo de encriptación, y con esto pues todas las empresas y los gobiernos se tendrán que proteger. Entonces, un poco la computación cuántica o la cuántica en sí, pues lo que te dice es que a nivel de partículas suceden cosas muy extrañas, pero que suceden y que son diferentes de las cosas que suceden a nivel más grande, ¿no? Pues como la relatividad, como bueno, cualquier tipo de temas de la física más clásica, ¿no? Y esto tiene aplicaciones y ahora mismo ya lo estamos viendo en los relojes atómicos, por ejemplo, que están instalados en los satélites, o en una misma resonancia magnética, en la cual ya está actuando de alguna manera la cuántica, ¿no? Y en el futuro pues vamos a ver unos avances brutales que van a ayudar muchísimo al desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, cuando haya un ordenador cuántico, podremos avanzar muchísimos años a la hora de hacer simulaciones para resolver enfermedades, trabajando pues con unos ordenadores que van infinitamente más rápido que cualquier ordenador, superordenador de los de hoy en día. Y esto que parece ciencia ficción ya existe, y hay muchas empresas que lo hacen, sobre todo en Estados Unidos, y como a mí me gusta mucho pues estudiar e investigar, pues yo ya invierto en alguna de ellas. Y cuando a mí me dicen que esto es ciencia ficción, yo les digo, bueno, pues esta compañía está cotizando en el Nasdaq y se dedica a esto. Igual que hay compañías que se dedican pues a investigar unos tipos de alga para ser plantadas en Marte, ¿no? Y cuando les cuentas esto, pues parece, bueno, usted ha visto muchas películas en Netflix o lo que sea, pero es así la realidad, ¿no? Entonces, claro que invierto en cosas más clásicas que todo el mundo conoce, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es investigar sobre el futuro, lo que va a pasar y meterme de lleno, como en el 2013 me metí de lleno en el mundo blockchain, cuando nadie sabía ni lo que era un Bitcoin, ¿no? Y ahora todo el mundo habla de los Bitcoins, muchos de ellos sin saber lo que es realmente, pero está claro que es una revolución. O sea que sí, va a ser una auténtica revolución y la vamos a ver. Ferran, ya sí que la última. Sí. Tienes hijos, algunos ya trabajando, pero si tú le hubieses, o si te hubiesen pedido consejo, ya se sabe que los hijos no piden consejo, pero si tu hijo te pidiese consejo ahora mismo, ¿a qué le recomendarías que se dedicara? Mira, mi hijo tiene 27 años y está trabajando y viviendo en Londres, y mi hija tiene 25, o sea que ya son grandes, y vive en Madrid y es actriz y cantante. O sea, me ha salido un hijo más un poco matemático y más financiero, y mi hija artista, ¿no? Entonces yo el único consejo que les pude dar, o que les he dado, vamos, pero que tampoco lo necesitaban porque lo habían vivido ellos mismos con la actitud nuestra, digamos, es que hagan lo que les apasione, o sea, que disfruten de cada momento de lo que hacen y que no dejen nunca de ser curiosos y de estudiar, pero no por obligación, sino por curiosidad y por saber, ¿no? Y que intenten también compartir con sus grupos, con su entorno, pues todo este conocimiento para aprender de ellos. Ya digo que seguramente la experiencia de vivir en Grecia cuando ellos eran muy pequeñitos les abrió mucho la mente, porque tuvieron que aprender idiomas diferentes y relacionarse con niños de muchos países del mundo que tenían sus padres allí viviendo como expatriados, y todo esto es lo mejor que los padres les podemos dejar a los hijos, ¿no? Una muy buena educación y una preparación para el futuro, y sobre todo para mí lo más importante es que sean buenas personas, ¿no? O sea, con más que esto no puedes pedir, esto ya es lo máximo. Ferran Martínez, exolímpico, es plusmarquista en muchísimas cuestiones, un jugador con un talento fuera de toda duda, y ya ven que una persona que a pesar de los años pues sigue atrapando a todo aquel que tiene alrededor. Ha sido un placer, Ferran, muchísimas gracias.
Bueno, pues un placer ha sido mío. Oye, muy contento también de haberte conocido y que seguro que nos iremos viendo en 1000 situaciones diferentes como ha sido en Logroño y muchas otras en el futuro. Muchas gracias, Ferran. Muchas gracias. Un abrazo. Hace unos meses publicábamos en la página web de Iberaval y se difundía a los medios de comunicación una noticia con el siguiente titular: Iberaval constituye junto a las sociedades de garantía el fondo Aquisgrán, promovido para abrir una fuente complementaria de financiación a pymes y autónomos. De este tema queríamos hablar hoy con Eusebio Martín, que es el director general de Aquisgrán y que ha liderado en los últimos años este producto financiero, que es el primero íntegramente diseñado por las sociedades de garantía y también es el primer fondo de titulización de estas características que se crea en Europa, en este caso con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones, el FEI, y el Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Vamos a hablar con Eusebio, pero por romper el hielo, cuéntenos, Eusebio, cuáles son los motivos de haber puesto este nombre, Aquisgrán. Hola, Chema, buenos días. Dos motivos. Uno, porque es una de las palabras en castellano que incluye dentro de sus letras las siglas SGR, Sociedad de Garantía Recíproca. Otra palabra que también lo incluía, pero que hemos decidido no coger para dar nuestro nombre, es desgracia o desgraciado. Pero preferimos que Aquisgrán es mucho más positivo, y además Aquisgrán, como todos sabéis, es la primera capital de Europa, donde Carlomagno tuvo su sede, donde nuestro rey, un rey de España, fue coronado emperador de Alemania, y donde todos los años se da el premio Carlomagno a aquellos que han contribuido a la construcción europea. Y esto es importante porque Aquisgrán es posible gracias al apoyo de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Inversiones, que es quien nos financia junto con el ICO. Entonces, hemos arrancado ya nuestra operación, tenemos unos primeros recursos, un compromiso de 150 millones de euros, que es relativamente poco, aportados por ICO y FEI, y en un futuro próximo serán acompañados de inversores institucionales, pero la generación de ICO y FEI nos ha ayudado a demostrar a los inversores que funcionamos, que lo hacemos bien, que los préstamos son buenos, porque claro, las cosas, un inversor realmente invierte en algo novedoso como es nuestro. Eusebio, hemos hablado un poco, los informáticos dirían que del back-end, o sea, de la parte interna de Aquisgrán, pero vamos a hablar de la externa. ¿Cómo beneficia o qué ventajas puede tener una pyme que se beneficia de la acción de Aquisgrán? Exacto, todo este tinglado que he contado, digamos, nuestra vida, ¿cómo beneficia a una pyme que puede estar escuchándonos, o el amigo o la amiga de alguno de nuestros oyentes que tiene una empresa o un autónomo que necesita financiación? Vamos a ver, lo más importante, el concepto fundamental es que le permite diversificar sus fuentes de financiación sin necesidad de cambiar de su banco habitual. Yo creo que pocas empresas dependen de un solo proveedor para cuestiones críticas. Siempre si intentas tener varios, una especie de seguro. Bueno, Aquisgrán es un proveedor complementario a tu banco que te permite diversificar, pero sin reclamarte que cambies nada tu operativa diaria. Los bancos tienen muchas maneras de trabajar con los clientes, dándoles servicios, domiciliaciones, la cuenta corriente, todas estas cosas. Nosotros no vamos a pedir nada de eso por dar un préstamo rápido. En segundo lugar, y sobre todo, los préstamos los damos en condiciones muy ventajosas. El tipo de interés que estamos cobrando gracias al fondeo que tenemos y a otros motivos es muy competitivo. En este momento los préstamos los estamos haciendo al 1,6% a tipo fijo durante toda la vida. Es decir, esto prácticamente no lo ofrece ninguna entidad financiera, y menos a una pyme, que es, tú puedes tomar un préstamo de hasta 10 años, que es el plazo que podemos coger, y tú sabes exactamente la cuota que vas a pagar cada mes por estos préstamos, sin preocuparte de que cuando suba el Euribor, porque va a subir, esto no cabe ninguna duda, cuando suba el Euribor, muchas pymes van a ver aumentar su coste de financiación, nuestras pymes no, porque tendrán tipo fijo. Uh-huh. Y en tercer lugar, pues hombre, yo creo que lo que la pyme está también está contribuyendo a que un vehículo creado por las pymes
a través de la Sociedad de Garantía Recíproca, beneficia a todas las pymes, incluyendo las. En este momento ya digamos que hay unos meses de bagaje, muchos años detrás de trabajo, como tú comentabas. ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Qué estáis viendo? Estamos funcionando muy bien. Todas las sociedades de garantía estamos colaborando con las 15 sociedades que han participado aquí y Veraval es la sociedad, he de decirlo, que más operaciones nos ha aportado en este momento, como le corresponde a su papel líder en el sector a nivel nacional, y estamos teniendo muy buena acogida, entre otras cosas porque hay otra ventaja que no he mencionado antes, que es que somos mucho más rápidos que cualquier banco. Una vez que tenemos el aval de la sociedad de garantía, en una semana la pyme puede tener el dinero. Podemos firmar en 2 o 3 días la operación, si todo el mundo está de acuerdo y está disponible, y firmar rápidamente. Hemos arrancado en junio, para ser exactos en julio, y ya hemos hecho 180 préstamos, que no está mal, de los cuales creo que unos 60 y tantos sean de aval, y la idea es ir aumentando el ritmo rápidamente. Nuestro objetivo es hacer de 60 a 70 préstamos al mes durante este primer año y luego seguir creciendo. O sea que las pymes con las que estamos trabajando todas están encantadas. Nos comentan muchas sociedades de garantía, que es que ahora mismo nuestro interlocutor, que cuando ven la ventaja de diversificación con algo como nosotros, no lo dudan y rápidamente solicitan que la alianza sea con Aquisgrán, y lo que queremos es seguir creciendo, porque cuanto más crezcamos, mejores condiciones podemos ofrecer a nuestros prestatarios, porque nuestro producto será más competitivo y podemos diluir nuestros costes fijos y recuperar los costes de arranque, que siempre, como en todo negocio que se empieza, pues son importantes. Con esas mimbres, Eusebio, esa base, digamos, millonaria, permíteme que use esa expresión, del fondo inicial, ¿se podría revisar a corto plazo, a medio plazo? ¿Cómo lo tenéis planteado? Los 150 millones. Los 150 millones. Eso tenemos muy claro que estos 150 millones iniciales los vamos a invertir en máximo 2 años, y a continuación nuestro plan es ya hacer una emisión de bonos abierta a inversores institucionales, compañías de seguros, fondos de pensiones, que además están necesitando de una rentabilidad mayor a la que ofrecen las letras del Tesoro, que ahora mismo es prácticamente cero, y yo creo que nuestro siguiente fondo, la siguiente emisión de bonos, será de unos 500 millones. O sea que lo que está muy claro es que hay, por un lado, una demanda de pymes de financiarse de una manera distinta a la bancaria para complementar lo que reciben de los bancos con algo no bancario y así diversificar, y por otro lado hay una demanda muy grande de los inversores que buscan algo que les dé algo de rentabilidad con un riesgo bajo, y ahora mismo eso no existe, porque ahora mismo o inviertes en deuda pública con rentabilidad negativa, o vas a venture capital y cosas de estas que a lo mejor sacas buena rentabilidad, pero a lo mejor pierdes una parte importante de ello. Entonces ahí jugamos, y la sociedad de garantía aquí juega un papel importantísimo, permitiendo que este ahorro institucional acabe en las pymes, que de este modo se van a poder financiar en bolsa igual que se financian las grandes empresas, que esto es una cosa que somos primeros en Europa no ha hecho nada parecido, y nos están observando, porque de hecho iremos en febrero a una reunión europea a presentar el producto para que otros países nos imiten. En esto, afortunadamente, somos un ejemplo para Europa. Europa siempre con la lupa puesta. Oye, una cuestión, un informe que conoces tú a la perfección, y perdona que te tutee, Eusebio, es el informe sobre la financiación de la pyme en España, que tú has seguido también en los últimos años, que sepas que yo también tengo la lupa. Y ese informe que elabora la Confederación Española de Sociedades de Garantía incidía en una de las cosas que tú has señalado ahora, la necesidad de financiación. En el estudio se indica que el 56% de las pymes ha necesitado financiación en los primeros 6 meses del año, que es algo que, digamos, no es exclusivo de este 2021, que seguirá presente, y esa función vuestra yo creo que va a ser fundamental, ¿no? Claro, pero fíjate que ese 56% es un 60% más de las que eran hace 2 años antes de la pandemia. O sea que tenemos un tejido productivo español formado por pymes que adolece de falta de financiación, en parte para salir de la situación tan complicada en la cual han estado.
Entonces, ahí nuestra actividad es el instrumento que las sociedades de garantía han creado para responder a esta necesidad tan imperiosa. Y yo creo que el momento no puede ser mejor para esta travesía del desierto a la que se enfrentan las pymes. Pues tenemos esta cantimplora, si quieres, que ayuda a tener un poquito de agua para no morir de sed crediticia durante este tramo al que toda empresa española se enfrenta. Eusebio, muy didáctico todo, muy claro, o sea que desde Compromiso Iberaval te agradecemos estos minutos que nos has dedicado, y yo creo que además con una utilidad evidente para quienes nos escuchen, y también para esos amigos o familiares, como decías tú, de quienes puedan estar atendiendo al podcast de Iberaval. Muchísimas gracias. Gracias, Chema. Un placer. Compromiso Iberaval. Y a continuación escuchamos la intervención del presidente de Iberaval, César Pombián, en la gala del 40 aniversario de la entidad, que, como podrán ver, concluyó con un pequeño homenaje al que fuera presidente de la institución de Iberaval durante 16 años, el zamorano Eloy Becedas. Buenas tardes, vicepresidente, presidente, consejeros, autoridades, empleados, socios, amigos. Quiero agradecer personalmente el esfuerzo que hacen por acompañarnos esta tarde en este Centro Cultural Miguel Delibes, lo cual es una estupenda noticia, porque esto demuestra que vamos quemando etapas en esta época de pandemia. También quiero agradecer su presencia a quienes nos siguen a través del canal de Iberaval en YouTube. Me gustaría, como digo, saludar a las autoridades y ponentes que intervendrán en este encuentro y agradecerles su participación en este 40 aniversario. Presidente de las Cortes, vicepresidente de la Junta, consejeros, Elena Herrero, presidente de HP para el Sur de Europa, y Emilio Ontiveros, presidente de AFI. Muchísimas gracias por venir. Han sido meses complicados para todos, en particular para esas familias que han perdido a sus seres queridos como consecuencia del virus o sus efectos colaterales. Creo que es de rigor transmitirles un afectuoso y emocionado recuerdo que trasladamos desde el Consejo de Administración y el conjunto de la plantilla de Iberaval a todos ellos. Han sido meses duros, muy duros para todos, también en el ámbito empresarial y laboral. La crisis sanitaria contagió rápidamente a la economía, y aunque la situación y la previsible evolución han tenido poco que ver, al menos hasta ahora, con la crisis de 2008, muchas empresas han padecido en primera persona dificultades imprevistas. Y he de decir que la inmensa mayoría han podido superarlas y seguir adelante gracias a las medidas extraordinarias que pusieron en marcha instituciones como la nuestra, Iberaval, pero con el apoyo absolutamente necesario y clave de la Junta de Castilla y León, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Madrid, y también a través de la compañía pública CERSA. Pero sobre todo, gracias al sacrificio y al esfuerzo de todos vosotros, de los empresarios. Por eso me gustaría deciros una vez más, gracias. Como ustedes saben, soy un firme defensor de la colaboración privado-pública, porque creo francamente que los recursos públicos han de emplearse en la manera más eficiente y ágil posible, buscando apoyar a quienes realmente lo necesitan y generan un impacto mayor. El dinero de todos es sagrado. Y creo sinceramente que hemos de estar orgullosos de la respuesta dada por parte de la iniciativa privada en colaboración con la pública en esta crisis. En el caso de Iberaval, desde ese famoso fin de semana de marzo del 20, intentamos plantear soluciones que, por cierto, tuvieron una excelente acogida en la Administración y permitieron salvar cientos de proyectos empresariales y puestos de trabajo. Esta crisis sanitaria global implicó una paralización total de la actividad de muchos sectores durante un tercio de 2020 y un quiero y no puedo de otros tantos desde marzo del pasado año. Este frenazo de la economía
tuvo múltiples aristas como la caída del empleo, la complicación de muchas economías domésticas, el despliegue de avales del ICO o el despliegue de los ERTEs todavía en activo. Obviamente, queda un trecho enorme por recorrer para volver a posiciones previas a la pandemia en la mayoría de los sectores. Además de muchas incertidumbres y novis en el horizonte, materias primas, inflación, tipos de interés. Para solucionarlo, hay que actuar con firmeza para recuperar el empleo, pero también hay que darle a la empresa el papel relevante que tiene. Se preguntarán ustedes cómo. Primero, dejando de estigmatizar al empresario, porque no conozco un solo empresario que no quiera también lo mejor para sus trabajadores, ya que son ellos, los empresarios, los que crean riqueza. Por otra parte, creyendo de verdad en la formación, en una conexión certera entre la formación y el mercado laboral. Basta de simulacros y, por favor, tengamos todos un proyecto común, una apuesta decidida, un proyecto de país, un proyecto de región. Iberaval es un actor fundamental en el acompañamiento a empresas, autónomos y emprendedores, que día a día ha sabido dar respuesta a la pregunta de por qué se crearon hace 4 décadas las sociedades de garantía recíproca. En este contexto, la pandemia ha permitido poner en relieve aún más esta utilidad, pero debemos de ser más relevantes, debemos de hacer más. Hemos respaldado a casi 10.000 proyectos empresariales desde el 16 de marzo de 2020. Primer día laborable tras la 2021, disculpe. Primer día laborable tras la declaración del estado de alarma. Pero en estos 40 años que se iniciaron de Iberaval, hemos respondido a casi a 200.000 proyectos, por un total de 5.749 millones de euros. Estas cifras, para que se hagan una idea, es la mitad del presupuesto anual de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, como pueden imaginar, los desafíos o las nubes de los que les hablaba antes que tenemos son muchos y complejos. Y en nuestro caso particular, seguimos trabajando por ser más conocidos entre las empresas y por contribuir en la mejora de la estructura de la financiación de las pequeñas y medianas empresas de cara a hacer posible su crecimiento. Nos preocupa el futuro, porque venimos de un periodo expansivo en el gasto, con un crecimiento importante de la deuda pública y del déficit público. Mucho se ha hablado y mucho más se hablará acerca del famoso maná de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Algunas cifras, son 140.000 millones. Hasta 2023 habrá partidas de 20.000 millones para hacer más cercana la sostenibilidad, energías renovables o inteligencia artificial. Habrá 3.800 millones de euros para potenciar nuestra política industrial. Pero primero deberemos de poner los pilares para esa política industrial. Son cifras enormes que probablemente ni nosotros mismos dimensionemos. Y creo que en una cita como esta hemos de remarcar la necesidad de que haya una planificación efectiva y una ejecución perfecta, sin excusas. Es fundamental que esas partidas procedentes de Europa no se queden en los limbos administrativos o en proyectos sin sentido o sin retorno. Ya sabemos lo que ocurre con esos planes. No podemos permitirnos desaprovechar ninguna de estas ayudas europeas, porque son necesarias para avanzar y ser lo competitivos que, como digo, requiere el mercado en el que nos movemos, exigente y global. Hay que aprovechar para realizar las reformas que tan necesarias son en España y que gobierno tras gobierno, y no me importa el color de cada partido, se han ido postergando. Es el momento de gestionar. Voy finalizando. Es una alegría para mí que nos hayamos podido reunir hoy en este gran espacio, presencialmente, en el que queremos que pase a ser un encuentro anual y se erija como uno de los eventos económicos más relevantes del noroeste de España. Ese va a ser nuestro empeño. Como saben, están en la celebración de los 40 años de Iberaval, una empresa, y lo van a descubrir en esta gala, que ha crecido desde sus orígenes para convertirse hoy en día en un verdadero referente, no solo en España, sino en Europa y también en Iberoamérica. Una entidad, que no deberíamos olvidarlo, fue clave para la puesta en marcha, por ejemplo, del sistema de garantías nacionales de un país como es el de Portugal o de algunos países americanos. Podemos exportarlo. En sus inicios, un reducido grupo de empresarios, que aquí tenemos con nosotros,
administraciones y entidades financieras tuvieron la visión de crear una herramienta útil para financiar a las pymes cuando el grifo de crédito no es que no estuviera abierto, es que no existía. A quienes dieron los primeros pasos, gracias de corazón. Creo igualmente que en esta fiesta debemos de reconocer el trabajo de toda la plantilla de Iberaval y a las 15 delegaciones que lo comparten, que lo forman. Me van a permitir que los cite: Ávila, Burgos, La Rioja, León, Madrid Centro, Norte y Sur, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Vigo y Zamora. Y este reconocimiento, como bien decía la presentadora, es extensivo a quienes estuvieron con anterioridad en Iberaval o en las sociedades que nos dieron origen a esta entidad. Esa utilidad es un elemento clave en nuestro ADN. Los 90 trabajadores de Iberaval, muchos al pie del cañón en oficinas desde el minuto cero del coronavirus. Cuando hablamos de empresas esenciales se nos olvida, después de, por supuesto, los médicos, sanitarios, fuerzas de seguridad del Estado, que los bancos también estuvieron abiertos desde el minuto 1, dando la cara a sus clientes, y poco se les ha reconocido, igual que a Iberaval. Estos 90 trabajadores antepusieron el apoyo a la financiación de los socios a otras cuestiones, demostrando en esta crisis un compromiso fuera de duda, un compromiso Iberaval. A los socios, a todos vosotros los que estáis hoy aquí, quiero dirigirme. 33.000 a día de hoy, muchos de ellos con operaciones en vigor. Somos la sociedad de garantía española con mayor base social y en 2 de los últimos 3 años hemos sido la más activa. Estos socios están representados por nuestros consejeros, algunos de los cuales ocuparon la presidencia de Iberaval. Hasta la fecha, Vicente Garrido, Julio Vallés, José Rolando Álvarez y un servidor hemos ostentado este honor. También fue presidente y, de hecho, en uno de los momentos más relevantes para esta compañía, el de la fusión regional, el zamorano Eloy Becedas, a quien muchos recordamos y todos creíamos que debíamos de brindar un pequeño homenaje. Aquí lo tienen. Muchísimas gracias. El plano de Iberaval ha sido el alma mater. ¿Por qué? Porque era presidente, no ejecutivo, porque no hay presidentes ejecutivos en el modelo, el modelo de Iberaval, en otros modelos sí que hay, y su generosidad, su entrega a Iberaval, cualquier idea, ocurrencia que tenía la organización, pues él no lo compraba. Era un entusiasta. Se lo decía al inicio de este podcast, ojalá que el tiempo que han dedicado a escuchar este Compromiso Iberaval, el número 11 del Compromiso Iberaval, les haya sido de utilidad, como todo cuanto intenta hacer Iberaval, y también les haya resultado lo más ameno posible. Les esperamos en el último podcast ya de este 2021 que lanzaremos en diciembre. Gracias y hasta la próxima. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.